Bueno, mis estimados doctores, damos inicio a la sesión plenaria de hoy, contando con la participación del doctor Roberto Vaca Merino, especialista en Derecho Administrativo y Gestión Pública. Bienvenido, doctor Roberto. Adelante, le doy el pase. Muchas gracias, Henry. De nuevo, muchas gracias a INLADES por esta invitación a este diplomado de gestión pública. Vamos a hoy día conversar de un sistema administrativo en particular, que es el sistema de control gubernamental, que ustedes han escuchado, identifican más sobre todo con la Contraloría General de la República, ¿no? Institución que, como vamos a ver en el esquema del sistema de control gubernamental, fundamentalmente es el ente rector de ese sistema de control gubernamental. Así que es importante apreciar, observar, determinar el enfoque de este sistema de control gubernamental, hacia dónde apunta, cuál es el ámbito, qué hace, qué atribuciones tiene, cómo está conformado este sistema de control gubernamental, para efectos de entender para qué funciona, cuál es su enfoque y qué resultados se pueden obtener. También vamos a ver qué tipos de control se plantean, control externo, control interno, los tipos de control interno, los tipos de control externo. En función a ello, vamos a distinguir los diferentes finalidades y efectos que tienen este tipo de control. Entonces, el esquema que vamos a seguir, que lo planteo a continuación, es hablar de un sistema nacional de control. Es el sistema nacional de control que tiene una regulación específica, básicamente en la ley orgánica de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control. Vamos a ver cómo está conformado, quiénes lo componen el Sistema Nacional de Control, cómo está estructurado el Sistema Nacional de Control. Y luego también ya algunos alcances específicos sobre el control gubernamental, ¿no? Sobre el funcionamiento del control gubernamental, cómo está estructurado y qué atribuciones tiene este Sistema Nacional de Control, las atribuciones principales, ¿no? Vamos a ver en este panorama general qué es lo que puede hacer el Sistema Nacional de Control, hasta dónde alcanza sus atribuciones, qué es lo que puede. Y también hay que tener en cuenta cuáles son sus limitaciones, cuál es su ámbito competencial, sobre el cual pueda recaer lo que hace este sistema de control gubernamental. Entonces, es importante delimitar esas atribuciones, las funciones principales de la Contraloría, y luego también hablar ya del ejercicio del control propiamente dicho, que es el control externo y el control interno, que vamos a hacer esa distinción inicial principal, ¿no? Entre el control externo, los tipos de control externo, los tipos de servicios de control que se derivan de ese control externo, y también algo muy importante para cada entidad del Estado, que es el control interno, que se vuelve una atribución propiamente bajo el ámbito de la misma entidad, una responsabilidad del mismo titular de la entidad y los funcionarios que componen la entidad correspondiente. Sobre esos recae ese control interno, que es una gestión permanente, es un desarrollo permanente por parte de las entidades. Es algo que deben aplicar de manera continua y que deben evaluar y gestionar, hacer seguimiento de cómo se viene desarrollando ese control interno. Así que vamos a ver punto por punto este esquema, ¿no? Para entender en su amplitud qué comprende el control gubernamental como tal. ¿De qué se trata cuando hablamos del Sistema Nacional de Control? ¿Qué entidades, qué organismos están comprendidos? ¿Qué finalidades cumple este Sistema Nacional de Control fundamentalmente? ¿Y cuáles son sus principales manifestaciones de su ejercicio? ¿Cómo se manifiesta el control externo? ¿Cómo se expresa ese control interno también? Que regula la Contraloría, regula el Sistema Nacional de Control, pero que las entidades también se hacen partícipes de ese control interno, responsables de ese control interno. Vamos a ver entonces, punto por punto, este esquema, ¿no? En función a determinar hasta dónde alcanza el control gubernamental. Y para eso hay que ver el contexto donde se encuentra ese Sistema Nacional de Control. Como ustedes saben, habrán escuchado, hay una ley, la ley 29158, y la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Y esta ley trató de organizar
trató de ordenar lo que se conoce como sistemas administrativos del Estado. Definir una serie de 11 sistemas administrativos, algunos muy conocidos como el sistema de presupuesto, sistema de planeamiento, sistema de tesorería, sistema de contrataciones, de abastecimiento, todo lo que son las compras públicas. También es parte de esta ley orgánica del Poder Ejecutivo. 11 sistemas administrativos, recursos humanos, también está comprendido ahí, toda la gestión de recursos humanos en el sector público. El tema de defensa jurídica, el tema de control gubernamental, forma parte de esos sistemas administrativos. Está ubicado dentro de ese esquema de sistemas administrativos, que son transversales a toda la administración pública. Por eso es el control gubernamental, lo vamos a encontrar respecto a toda acción, actuación de las diferentes entidades del Estado. Sobre todo, es un tema importante de delimitar en relación al ejercicio del gasto presupuestal, a la utilización de los bienes y recursos públicos. Sobre eso se va a enfocar principalmente el enfoque del control gubernamental. Sobre eso va a recaer el objeto del control gubernamental fundamentalmente. Sin perjuicio de eso, su alcance es mucho más amplio, en fin, evidentemente. Y estos sistemas administrativos, cada uno tiene, además de contemplado de manera general en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, tiene una serie de principios, de normas, de procedimientos, de instrumentos que se aplican por parte de esos sistemas administrativos. Y también organismos rectores que supervisan, que regulan estos sistemas administrativos. Uno de ellos es, evidentemente, el sistema de control gubernamental. Y el ente rector, como vamos a ver, es la Contraloría General de la República, que es, evidentemente, un organismo constitucionalmente autónomo, un organismo que tiene un reconocimiento de la propia Constitución política. Es la propia Constitución política la que recoge la existencia de la Contraloría, como vamos a ver, con ciertas atribuciones que ya la misma Constitución le determina. Entonces, esos organismos rectores igual pasan en abastecimiento con la Dirección de Abastecimiento del MEF, en tesorería con la Dirección de Tesorería del MEF, en contabilidad pública también con la Dirección de Contabilidad del MEF, que tiene varios de los sistemas administrativos bajo su ámbito. O también tenemos en el caso de ese plan, el tema de planeamiento estatal, o el tema de, bueno, el OCE aún, ¿no? En materia de supervisión de la contratación pública, servir en materia de gestión de recursos humanos. eh, Entonces encontramos una serie de sistemas administrativos que tienen esta regulación, tratamiento específico y organismos específicos que regulan sus actividades, sus disposiciones principales, cómo funciona ese sistema administrativo y también cumplen un rol rector en el sentido de interpretar las normas que son objeto de este sistema administrativo. Entonces van a tener una posición, incluso una opinión muchas veces vinculante sobre lo que son las normas que regulan estos sistemas administrativos. Vamos a encontrar ahí determinarse una serie de actividades que van a implementarse a partir de esta rectoría que estos órganos rectores van a emitir. Entonces, por eso las normas que emite la Contraloría en materia de sistema de control van a regular todo ese sistema, van a regular todo el esquema de este sistema administrativo en el Estado. Igual que ese plan en planeamiento, que servir en gestión de recursos humanos, etc. Van a ser entes rectores en esta materia específica de este sistema administrativo correspondiente. Y luego, en este contexto, tenemos que ubicar el sistema administrativo de control con una particularidad que no tienen los otros sistemas. Los otros sistemas, tesorería, abastecimiento, recursos humanos, planeamiento, contabilidad, etcétera, tienen por característica común que están básicamente regidos por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es su ente rector. Todos están bajo el ámbito de ministerios u organismos adscritos al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, entonces, el sistema de control es el único, en realidad, que está fuera del ámbito del Poder Ejecutivo. Está bajo el ámbito de un sistema administrativo regido por un organismo constitucionalmente autónomo como la Contraloría. Aquí encontramos, entonces, este sistema administrativo, con una característica especial que es la rectoría de la Contraloría como organismo constitucionalmente autónomo. Esa es la particularidad que presenta este sistema administrativo.
Por lo tanto, ¿por qué se separa y no se coloca en el ámbito del Ejecutivo? Porque justamente el sistema de control va a hacer, vale la redundancia, controlar, verificar, supervisar, revisar, sobre todo, las actuaciones del Poder Ejecutivo. No solamente el Poder Ejecutivo, también otros poderes del Estado en la parte administrativa y otros organismos totalmente autónomos en la parte administrativa, presupuestal, financiera. Pero te quería dar también un enfoque de independencia, ¿no? De autonomía del controlador, en el sentido de no estar adscrito al ente normalmente que va a controlar, que es la mayor parte de la administración pública, regida bajo el ámbito del poder ejecutivo. Entonces, vamos a encontrar en esta figura, pues, un ente particular, un ente diferente, ajeno al ámbito del poder ejecutivo, que es la Contraloría, que va a ser el encargado de regular ese sistema, de regir ese sistema con esta particularidad. Y cuando nos preguntamos qué es el Sistema Nacional de Control, vamos a hablar, por un lado, de los órganos de control, los órganos que componen este sistema, la parte funcional, orgánica, la parte en relación a aquello, quienes hacen el control gubernamental. Ya hemos hablado de la Contraloría, como ente rentor, como órgano autónomo que regula el control gubernamental en el Perú. Pero también tenemos órganos que forman parte del Sistema Nacional de Control, que forman parte en realidad, la mayoría de ellos, de la misma Contraloría, como son los órganos de control institucional, que están en cada entidad pública, que ustedes en diferentes entidades los habrán apreciado, que forman parte de la entidad pública, están dentro de la entidad pública, el famoso OSI, órgano de control institucional. Y este órgano de control institucional, pues evidentemente forma parte ahora de la estructura de la Contraloría. Si bien están dentro de las entidades, representan la labor de control dentro de cada entidad. Y su jefe y varios de su personal, y lo que se busca es que todo el personal de estos órganos de control no dependa laboralmente, no sean personas contratadas por la entidad, sino que sean personas que tienen efectivamente un vínculo directo con la Contraloría para asegurar mayor objetividad, mayor independencia en sus funciones. Y por otro lado, también tenemos la sociedad de auditoría, que básicamente se enfocan, aunque no es su única labor, en lo que es el tema de auditoría financiera, que es un tipo de control externo que hace el Sistema Nacional de Control. La auditoría financiera, vamos a ver con más detalle más adelante, se enfoca básicamente en la situación financiera, los estados financieros de las entidades. Y estos órganos, sociedad de auditoría, no son parte directamente de la Contraloría, sino son sociedades privadas de auditores que son contratadas por la Contraloría, financiados por el presupuesto de cada entidad. Y como tal, van a hacer fundamentalmente ese tipo de labor enfocada en auditoría financiera. Y también componen el Sistema Nacional de Control, obviamente, como ser parte de un sistema administrativo de la gestión pública, del aparato estatal, una serie de normas y procedimientos. Normas que van a regir el funcionamiento de este Sistema Nacional de Control. Desde la ley orgánica, evidentemente que es la norma principal, la norma madre en materia de control gubernamental en el Sistema Nacional de Control, pero de ahí se derivan una serie de directivas, guías, reglamentos, instrumentos de normatividad que emite la Contraloría. Todo ello, esta secuencia de normas y procedimientos, van a ser parte de lo que se conoce como el marco normativo de control gubernamental. Aquello que el control gubernamental tiene como regulación, atribuido qué puede hacer, cómo lo desarrolla, cómo la atribución que le da la ley, los encargos legales que le da la normatividad, los desarrolla la Contraloría, a través de una serie de directivas, de normas, de procedimientos, de acciones que emite la Contraloría al respecto. Entonces, esto va a tener un marco regulatorio, un marco normativo, como todo lo que hace la administración pública. Y la Contraloría, hay que tener en cuenta, es una administración pública, es parte de la administración pública. Es un órgano de control que forma parte de la administración pública. Entonces,
revisión, esta verificación que hace la Contraloría, pues evidentemente se va a regir por esas normas que ella misma emite y que aplican a todos los órganos de control del sistema, bajo la rectoría de la Contraloría. Entonces, lo que implica en materia de control, tener en cuenta lo que señala la Contraloría. Lo que dispone la Contraloría va a ser un elemento central para el ejercicio del control gubernamental, como vamos a ver. Son sus disposiciones, sus normas, sus directivas, sus reglamentos, los que van a regir el ejercicio del control gubernamental. Y también van a ser parámetros normativos, por ejemplo, para temas de control interno, que las entidades también van a tener que observar necesariamente. Otro aspecto que es importante destacar en esta materia del funcionamiento del Sistema Nacional de Control, hay que tenerlo en cuenta en función a la finalidad. ¿Qué es y el objeto de control? ¿Qué es lo que se controla y para qué se controla la pregunta? Hemos dicho que hay que tener en cuenta que aquí involucra como objeto, qué es lo que se controla, una serie de actos y resultados de la gestión pública. Actos que realizan las entidades sujetas a control. Los resultados que consiguen estas también, yendo un poco más allá, no solamente cómo gastan, cómo ejecutan, cómo contratan, sino también cómo consiguen esos resultados, porque también tenemos que ir a una gestión de resultados, de logros, y ahí va un poco más de indicadores, va un poco más la auditoría de desempeño, que también vamos a referirnos más adelante, que es una de las modalidades de control posterior que puede realizar la Contraloría y los órganos del Sistema Nacional de Control. ¿Y qué busca? Busca, por un lado, prevenir, avisar, advertir, para corregir, para evitar que los riesgos se concreten muchas veces, sobre todo en el control simultáneo, control concurrente. Y también, evidentemente, en algunos casos va a determinar ya situaciones que se produjeron y que ya no tienen remedio, ya no se puede volver atrás, pero que sí deben ser objeto de determinación de responsabilidades. Deben ser procesadas, evaluadas y, de ser el caso, sancionadas, incluso por la misma Contraloría, que tiene potestades sancionadoras, y también por otras entidades públicas, potestades disciplinarias, o ya en el ámbito judicial, ya sea penal o civil. Entonces, esta finalidad preventiva, disuasiva, que también puede tener el rol de la Contraloría, de corregir situaciones irregulares que afectan la buena gestión pública, pues es parte de el para qué se controla. Aquí hay que tener en cuenta que lo que se cautela a través del control es algo tan importante como el presupuesto público. ¿Y el presupuesto público cómo se financia? Se financia con unos ingresos que obtiene el Estado, de nuestros tributos, de las tasas, contribuciones que cobra, de los aranceles, a las exportaciones, diferentes formas en que el Estado financia su presupuesto. Y el presupuesto público es un instrumento de gestión pública que va a permitir al Estado satisfacer sus fines en salud, en educación, en vivienda, en saneamiento, en temas de prestación de servicios a los ciudadanos, servicios públicos. Va a ser parte de lo que hace el control gubernamental. Va a ser verificar que este presupuesto se utilice debidamente. La pérdida de dinero no es de la entidad del funcionario, es del presupuesto de todos los peruanos. Y es una finalidad básica que tiene que cautelarse y advertir que se está llevando a cabo de manera inadecuada, gestionando de manera indebida, utilizando esos recursos que forman parte del presupuesto público de manera irregular, pues evidentemente va a ser un factor que tiene que atender el control gubernamental. No puede dejar de advertir y detectar ese tipo de situaciones y tomar las medidas avisando a las entidades o determinando a través de sus informes las responsabilidades correspondientes para que se deslinden las mismas y se tomen acciones contra los funcionarios y servidores que actuaron de manera indebida. Y este desarrollo de este control gubernamental, como decíamos, está basado en normas y también en principios. El control tiene que ser eficiente, tiene que tratar de ser lo más eficiente posible, lograr los resultados con eficacia,
con el menor costo posible. Sé transparente. Los resultados ahora del control gubernamental se obtienen de manera pública. Ustedes entran a la página de la Contraloría y, como tal, básicamente, pueden revisar cualquier informe de control, ya sea un informe de control simultáneo, un informe de control concurrente, un informe de acción posterior, de servicio específico, de auditoría y cumplimiento, etc. Está en la posibilidad de, justamente, la Contraloría poder difundir sus resultados, publicitar sus resultados. Tiene que tratar de asegurar siempre en el marco de la legalidad. Como toda actuación de la administración pública, y lo decimos, la Contraloría forma parte de la administración pública, si bien es un ente con una finalidad particular que es controlar al resto de la administración pública, tiene que actuar bajo el principio de legalidad, que funciona para toda la administración pública, que funciona en todo el ámbito del sector público, y como tal tiene que ser sostenido por un actuar basado en normas previas que habiliten a la Contraloría, a los órganos de control institucional, a la sociedad de auditoría a realizar su labor. Y otros principios como la reserva de control, que no se puede difundir de manera indebida durante el ejercicio del control información que forma parte del ejercicio del control hasta que se tengan los resultados finales. El debido proceso de control. Tú no puedes atribuir, identificar presuntas responsabilidades sin haberle permitido al funcionario y servidor público haber descargado, haber planteado sus descargos contra una imputación que se le hace, una presunta imputación de responsabilidad. Yo puedo responder a la misma. Otro factor que también tienen que tenerse en cuenta, evidentemente, es la autonomía. El Sistema Nacional de Control, para que pueda cumplir sus finalidades de manera adecuada, tiene que tener una autonomía funcional, autonomía presupuestal, para poder conducirse de manera organizativa, de manera independiente, que no dependa del presupuesto que le dé el poder de turno. Evidentemente, igual, el presupuesto de la Contraloría nace del presupuesto público, pero debe asegurarse que haya un presupuesto suficiente para permitirle ejercer debidamente y con amplitud su labor. No puede ser retaseado, dejarle lo menos posible de presupuesto para limitar las acciones de control, limitar las actividades del Sistema Nacional de Control. Entonces tiene que ser a un presupuesto suficiente, una autonomía que le permita ejercer sus atribuciones de manera debida, de manera adecuada, de manera integral. No puede ser un control válido, un control que es limitado, que solamente abarca muy pocas actividades de las entidades. Si bien el control es selectivo, y es otra característica del control, es decir, que no puede abarcar cada operación de la entidad, no se puede verificar cada acción, cada compra, cada gasto, cada pago que hace la entidad. Hay una selectividad igual en el control, pero sí se trata de ser lo más comprensivo, lo más integral posible, para que en la medida de que la capacidad operativa, la capacidad presupuestal de la Contraloría y de los órganos de control lo permita, pueda efectivamente satisfacerse las necesidades de control. Es un objetivo principal que debe tener el control. Tratar de desarrollar sus acciones sin entorpecer la labor de las entidades, tratando de ser lo más amplio posible, lo más integral posible, pero de una manera siempre cumpliendo el debido proceso y la legalidad, respetando esas garantías. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta también en materia del enfoque que plantea el control gubernamental es el marco constitucional. El control gubernamental tiene un reconocimiento constitucional. Ya lo decíamos que la Contraloría es un organismo constitucionalmente autónomo, así como la Superintendencia de Banco y Seguros, el Banco Central de Reserva, el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional, son organismos constitucionalmente autónomos. La Contraloría también lo es. Y como tal, sus atribuciones principales, su existencia misma está reconocida en la Constitución. Y lo vemos en función al informe de auditoría de la Cuenta General de la República. La Cuenta General de la República es básicamente un instrumento en base al cual
se verifica cómo fue el gasto público del presupuesto público durante un año fiscal. 2023 hay una cuenta general, 2024 va a haber otra cuenta general de la República. Y esa auditoría de la cuenta la hace la Contraloría. Esa es una de sus labores primordiales, reconocida constitucionalmente. Y otra función que está ya en propiamente la existencia de la Contraloría, cuando la Contraloría, el artículo 82 de la Constitución habla de la Contraloría, dice supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado. Justamente lo que hablamos, cómo se ejecuta el presupuesto, cómo se gasta, cómo se efectiviza, cómo se implementan las operaciones de gasto público, de presupuesto público. La deuda pública, cuando el Estado se endeuda también. Las operaciones de endeudamiento, vamos a ver más adelante, también tienen participación en la Contraloría, incluso con opiniones previas al respecto. Y evidentemente también los actos de las instituciones sujetas a control, los actos de las entidades públicas. Y aquí es un aspecto más general, ¿no? Son actos de carácter, por ejemplo, contrataciones públicas, concursos públicos para seleccionar personal, son también ejecución de obras públicas, todos ellos son actos de entidades sujetas a control. Las entidades sujetas a control son básicamente los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, los ministerios, los organismos suscritos a los ministerios, los organismos suscritos a una municipalidad, a un gobierno regional, son parte de instituciones sujetas a control. E incluso, eso va más allá, diciendo que toda operación que financie con un presupuesto público, con recursos públicos, es objeto de control gubernamental. Incluso si se destina ello a particulares, para la ejecución de esas acciones por parte de particulares. Este es el contexto constitucional que regula la función de la Contraloría. De aquí se derivan las demás funciones que puede asumir, las demás atribuciones que asume la Contraloría. De aquí nace el enfoque de la Contraloría como un ente que tiene una finalidad específica. Y como tal, estas operaciones, estos actos de instituciones sujetas a control, van a ser objeto de verificación, de control permanente por parte del Sistema Nacional de Control. Su parámetro va a ser siempre el presupuesto público, lo que decía, el presupuesto de todos, lo que financia al Estado, los fines del Estado. El presupuesto como elemento, tenemos una ley anual de presupuesto que en la parte de legalidad va a establecer cuánto va a gastar el Estado durante ese periodo, durante ese año fiscal 2023 o 2024 como prevé, al menos en la fotografía inicial, dónde va a destinar el presupuesto, a salud cuánto porcentaje, a educación, a Fuerzas Armadas, a vivienda, a agricultura, etcétera, por sectores, por niveles de gobierno, gobierno local, gobiernos regionales, gobierno central, qué presupuesto va a tener que va a regir el funcionamiento del Estado durante un determinado periodo, en este caso periodo anual. Y también la Contraloría va a participar en algo que también es específico, que es el control para que los fondos destinados a satisfacer los requerimientos específicos de las Fuerzas Armadas y policiales cumplan su fin. Por eso es que la Contraloría también tiene como parte del control previo una opinión antes de que se hagan gastos vinculados a Fuerzas Armadas y policiales, una opinión respecto a la viabilidad de ese gasto, que es un tema que vamos a ver también cuando nos enfoquemos en uno de los tipos de control que existe, que es el control previo. Así que eso también está como una base constitucional. Y también tiene base constitucional el control que hace la Contraloría de manera descentralizada a los gobiernos subnacionales, es decir, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, que también están en el marco constitucional, están en el contexto de lo que la Constitución puede desarrollar y prevé para el Sistema Nacional de Control. Entonces, esto va a ser el parámetro inicial, va a ser el parámetro que la Contraloría va a tener como marco constitucional.
Esta marco constitucional luego desarrollado justamente en una ley orgánica, que es la ley 27785, que es la ley del Sistema Nacional de Control, que va justamente a desarrollar ya legalmente, y justamente las leyes orgánicas, valga la aclaración, son leyes que justamente tienen por objeto desarrollar lo que hace un organismo constitucionalmente autónomo, como la Contraloría, por ejemplo. Justamente las leyes orgánicas nacen para regular el funcionamiento, las atribuciones del organismo constitucionalmente autónomo. Tienen ese objeto. Y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General, la Ley 27785, va a desarrollar lo que la Constitución, hemos visto, prevé. ¿Y qué va a buscar? El objeto general va a ser un control apropiado, oportuno. El control tiene que ser oportuno. Tienen que avisar si hay riesgos, tienen que avisar antes de que se genere un perjuicio, por ejemplo, económico al Estado, o una acción que puede generar ese perjuicio. Ese riesgo tiene que avisarlo. Tiene que ser efectivo. Tiene que haber resultados concretos, determinar qué pasó en esos casos, en esas operaciones, en esas actuaciones del Estado. Y tiene que también prevenir y verificar, un poco en la línea de lo que decíamos, para qué es el control. El correcto, el eficiente, el transparente. La transparencia también es un factor primordial que se busca promover cada vez más. ¿Cómo se gasta? Informar cómo se utiliza el recurso público, los bienes, cómo se utilizan. Esta información tiene que estar disponible a las entidades. Las entidades tienen que informar a través de sus portales de transparencia, de información que ponen a disposición del público o de pedido de acceso a la información. Y obviamente a la Contraloría hay un acceso total. Hay un principio también de acceso a la información que tiene la Contraloría, de manera ilimitada, incluso información secreta y reservada. Y esto implica para poder verificar de manera integral, de manera completa, cómo se utilizan estos recursos y bienes. De qué manera se aplican esos recursos y bienes, cómo se sustentan el uso de esos recursos, cómo se utilizó, para qué fines, cómo se gastó. Eso tiene que verificar el control gubernamental. Y hay un elemento también subjetivo, porque este uso de recursos y bienes públicos no es algo que lo hace una máquina, no es algo que se hace de manera automática. El uso de recursos y bienes públicos, del dinero estatal, de los bienes, camionetas o maquinaria locales de una entidad, ¿quién lo utiliza? ¿Quién gestiona? ¿Quién hace la gestión pública? Personas, funcionarios y servidores. Por eso, otro arista importante del control gubernamental va a ser verificar cómo actúan esos funcionarios y servidores. Y ahí viene más vinculado a la determinación de esa actuación, si la hicieron bien o no la hicieron bien, si actuaron con probidad, con honestidad, o también puede haber, cabe, como vamos a ver en la clase del viernes, el error en la negligencia. Y eso activa también otro tipo de responsabilidades civiles, por ejemplo, en funcionarios y servidores. Entonces aquí vamos a ver un esquema de diferentes tipos de responsabilidades que se pueden activar a partir de ese accionar de funcionarios y servidores públicos, que va a ser justamente objeto también del control gubernamental. Aquí ya viene una parte, un elemento subjetivo, un elemento ya que recae sobre el funcionario y servidor, sobre lo que hacen ellos, sobre lo que pueden hacer o no hacer, si actuaron correctamente, si efectivamente desarrollaron sus acciones de manera diligente, oportuna, si cumplieron con las finalidades también de su cargo, las funciones debidas. Por eso hay una responsabilidad administrativa funcional. ¿Cómo llevé a cabo mis funciones? Si hubo algo que desarrollé de manera inapropiada, inadecuada, si hay un nexo que no cumplía adecuadamente, si hay una misión que no cumplía adecuadamente, tengo que responder por ello. Si realizo mis funciones sin verificar, sin actuar conforme a la normatividad que regula ello, también tengo que responder por mis actos. Si genero perjuicio económico con mi actuación,
tengo que repararlo. Entonces, esta parte subjetiva ya dirigida específicamente al sujeto funcionario, servidor, también es parte de lo que hace el Sistema Nacional de Control. Verificar cómo actúan los que son funcionarios y servidores o los que ejercen algún tipo de función pública, incluso ad honorem. Forma parte de esta verificación que hace el control gubernamental. Y este control gubernamental, el Sistema Nacional de Control, tiene una estructura determinada. Y ya la había comentado inicialmente, que es importante tenerla bien definida, bien clara para todos. Como les decía, el Sistema Nacional de Control, si bien la Contraloría es su ente rector, su máxima autoridad, no solamente es la Contraloría como tal, sino tiene unidades especializadas, que son los órganos de control institucional, que van a llevar a cabo el control gubernamental en una entidad pública determinada. Son aquellos que van a llevar a cabo la verificación de esa entidad específica. Van a estar instalados de esas entidades, por ejemplo, en una municipalidad, en un ministerio, en un organismo regulador, en una entidad pública descentralizada, etcétera, en un programa especial, por ejemplo, titulación de tierras, por ejemplo. Van a estar un órgano de control institucional que va a llevar a cabo todas esas acciones, todo ese objeto del control gubernamental, pero no en varias entidades, sino en una entidad en específico a la cual está abocado. E incluso está contemplado ese órgano de control institucional dentro de la misma entidad, dentro de la estructura de esa entidad. Aparece en la más alta nivel de la entidad ese órgano de control institucional. Si ustedes ven una estructura orgánica, un organigrama de una entidad pública, van a ver ahí al costado, cerca a la alta dirección del titular de la entidad, van a ver un órgano que se llama órgano de control institucional, que va a realizar esa labor de control dentro de una determinada entidad pública. Y por otro lado, tenemos la Contraloría, la que ya hemos referido varias veces, que va a cumplir el rol de ente rector. Va a dar las pautas normativas, va a dar las opiniones, va a atender las consultas, va a regular el funcionamiento del Sistema Nacional de Control en todo el Perú. Y cuenta con autonomía administrativa, con administrativa económica, funcional, que es muy importante para organizarse, para definir sobre qué aspectos de control se va a enfocar, sobre qué áreas, sobre qué entidades, por ejemplo. Sus planes de control los va a aprobar la misma Contraloría. Y una autonomía administrativa, económica y financiera le va a permitir hacer un control sostenible, un control integral, un control que no se agote necesariamente con un esquema de una regulación insuficiente, un tratamiento insuficiente, que no comprenda un control que realmente se aboque a los actos importantes de la gestión pública. Si un control no está bien financiado, no tiene la autonomía para organizarse, para desarrollar sus funciones de manera debida, pues evidentemente ese control va a ser un control limitado, un control que no va a cumplir estrictamente las finalidades que tiene el control gubernamental. No va a satisfacer el objeto del control gubernamental, no va a poder cubrir las finalidades principales del control gubernamental. Y por otro lado tenemos la sociedad de auditoría, ¿no? Que decíamos, esas sí están fuera de la estructura de la Contraloría, a diferencia de los órganos de control institucional, que tienen un nexo directo, incluso de personal que pertenece a la Contraloría, que forma parte de este órgano de control institucional. Y aquí tenemos a la sociedad de auditoría, que son sociedades privadas, son personas jurídicas privadas, pero que la ley les permite hacer control gubernamental, siempre que hayan sido designadas por la Contraloría para realizar la auditoría financiera, por ejemplo, en una entidad pública, por ejemplo, en SUNAT o en la Municipalidad de Arequipa. Ahí hacen la auditoría financiera. Para esa finalidad son contratadas por la Contraloría, no por la plata de la Contraloría, sino con la plata que la misma entidad pública le transfiere a la Contraloría. Y esta contratación es para verificar un periodo determinado, por ejemplo, los estados financieros del año 2022. Sobre eso se aboca la sociedad de auditoría. Tiene esa finalidad puntual, específica, que le otorga
justamente la ley. Y en este caso, se sale del esquema únicamente estatal, si quieres llamar, y va a un ámbito ya de sujetos privados, pero que van a ejercer en este caso la función de control gubernamental, porque así la Contraloría, luego de un concurso público, determina que son designadas por esta para realizar la auditoría financiera a una determinada entidad pública. Entonces, esta sociedad de auditoría coadyuvan al control gubernamental también, forman parte del esquema del Sistema Nacional de Control. Y si bien su personal es ajeno a la Contraloría, no tiene un vínculo con la Contraloría, son normalmente, no es lo único, pero hay contadores, abogados del sector privado, pero que son parte de la sociedad de auditoría. Se conforman, se constituyen como una persona jurídica y contratan con las entidades públicas a través de la Contraloría. A través de la Contraloría son designadas y contratadas. Ese es el esquema de las sociedades de auditoría, que tienen este rol en función a una finalidad otorgada, esquematizada, definida por la norma. En este caso, la norma de control contempla la existencia de sociedades de auditoría. No se han integrado a la Contraloría, sino siguen siendo entidades privadas, sujetos privados, pero que también realizan control gubernamental, siempre para un periodo determinado, para una finalidad específica, solamente para ese objeto que ha sido contratada por la Contraloría. Ese es el esquema general de quienes conforman el Sistema Nacional de Control, que está, además, organizado de manera descentralizada. En todo el Perú encontramos control gubernamental. Este esquema está en todo el Perú. Existen órganos de control institucional en la municipalidad de Arequipa, de Trujillo, de Tumbes, de Puno, etc. En gobiernos regionales de todo el Perú, en municipalidades también provinciales, no necesariamente en todas las entidades distritales, ¿no? Porque también el control también tiene que abocarse en las operaciones de mayor entidad, de mayor significación. Entonces, no necesariamente todo esto abarca cada entidad pública, porque son solamente municipalidades, más de 1.400, municipalidades pequeñas, imagínense distritales, centros poblados, eso no necesariamente tiene un órgano de control institucional. Pero la Contraloría, por ejemplo, tiene gerencias regionales en todo el Perú, en los 24 departamentos, incluyendo el Callao, 25, tienen un representante de una gerencia regional de la Contraloría. Es un control que abarca realmente tanto funcionalmente, tanto legalmente, sino también organizativamente a todo el Perú. Esa es la característica del control gubernamental. Es nacional. Nacional en cuanto a su alcance legal, pero también en cuanto a su alcance funcional y organizacional. Entonces, igual pasa con la sociedad de auditoría. Pueden hacer financieras, auditorías financieras en todo el Perú, si es que así son determinadas por la Contraloría y designadas y contratadas por esta. Entonces, es un control que es más propio de un Perú descentralizado, como la Constitución también contempla. Es un país organizado no solamente en un gobierno central, sino también en gobiernos descentralizados, locales y regionales, y que también tienen que ser en este esquema, pues considerados como parte del esquema del control gubernamental. Así que tenemos que mirar que el Sistema Nacional de Control está presente en todo el país. Toda esta estructura está presente de diferentes maneras, pero en todo el Perú. ¿Y qué atribuciones tiene este Sistema Nacional de Control? ¿Qué es lo que de manera general hace? Que esto se divide ya, luego se subdivide en diferentes funciones, atribuciones reguladas por normas ya específicas. Unas son efectuar la supervisión, la vigilancia, la verificación de que lo que hablábamos, de las operaciones, de las acciones de las entidades, de la ejecución del presupuesto. Y aquí hablamos varias acciones: supervisar, monitorear de manera permanente, vigilar, verificar, para concretizar esto. No es una vigilancia abstracta. Voy a ver los gastos específicos de determinado periodo, las operaciones de una determinada área de la entidad, logística, planeamiento,
recursos humanos, voy a verificar estas áreas específicas. No es genérico, es concreto el control. Y también hay un fin, obviamente, que va más allá de la detección del error o de la accionar irregular o incluso delictivo de los funcionarios. Hay un rol que va más allá de eso, que es impulsar la modernización y el mejoramiento de la gestión pública. No se queda solamente con una finalidad represiva o correctiva, sino que hay modalidades de control que permiten también impulsar la modernización, mejorar la gestión pública, buscar que efectivamente ésta cumpla sus finalidades, que se fortalezca, que mejore, que sustente de mejor manera sus acciones, que esté debidamente configurada esa gestión, que tenga funcionarios que permitan efectivamente lograr los resultados esperados, que tengan esquemas de organización, estructuras organizacionales que permitan lograr mejores resultados que no van en beneficio del funcionario de la entidad, sino van en beneficio de justamente las necesidades públicas, de las finalidades públicas. La administración pública, que es objeto de control por parte del Sistema Nacional de Control, no es que tiene un fin privado, tiene un fin público, obviamente, de satisfacer intereses generales, ya sea en materia de vivienda, de salud, de transporte, de agricultura, de comercio exterior, son fines públicos. Por eso, parte del rol del control es coadyuvar a un mejor funcionamiento de la gestión pública. Y eso no puede perderse de vista. Muchas veces nos quedamos solamente con la parte de el control se encarga de detectar fallas, errores, deficiencias, presuntas irregularidades y sancionar, procesar y sancionar también en algunos casos. No, el control también puede ser un motor de mejora de la gestión pública, de desarrollo de los fines de la gestión pública, de impulsar la mejora de la gestión pública. Puede coadyuvar, puede prevenir, puede advertir al gestor público y promover en este, como vamos a ver con el control interno, un clima organizacional que permita gestionar mejor su entidad, asegurar un ambiente adecuado de control para la entidad, que la misma entidad tenga la capacidad de detectar los riesgos, las posibles fallas en su estructura, en su sistema, en sus operaciones, y esto funcione de manera regular y de manera continua. Entonces, las atribuciones del sistema deben estar enfocadas en verificar, corregir, determinar responsabilidades, presuntas responsabilidades, porque la Contraloría o el Sistema Nacional de Control no es que determina la responsabilidad, salvo en los casos de responsabilidad funcional, que se someten a la misma potestad sancionadora de la Contraloría. Pero hay muchos casos que detecta responsabilidades o presuntas responsabilidades y eso no va a la Contraloría, sino va a otras entidades, como el Poder Judicial, el Ministerio Público o la misma entidad pública donde se cometió el presunto hecho irregular. Y en esa línea, una atribución del Sistema Nacional de Control es justamente exigir ese elemento subjetivo del que hablábamos al funcionario y servidor público, a la persona que forma parte, que representa el actuar de las entidades, la plena responsabilidad por sus actos. Efectivamente, reclamarles, luego de una evaluación objetiva, de haberles permitido, evidentemente, poder descargar, poder verificar realmente que eso se va a dar así, que haberles escuchado al funcionario, haber presentado sus descargos al respecto, la responsabilidad por sus actos. Exigirles que efectivamente cumplan con asumir lo que hicieron mal, por ejemplo, o el perjuicio que ocasionaron. También tiene que proponer la capacitación permanente en el sector público. Y para eso tiene una Escuela Nacional de Control. Porque eso también se entiende que la capacitación de vida, justamente como lo que busca INLADES, permite justamente tener funcionarios mejor preparados para poder ejecutar sus funciones de manera debida, para gestionar de manera adecuada, para lograr una gestión pública de calidad. Esa capacitación permanente es también un rol que asume la Contraloría. Para eso tiene una Escuela Nacional de Control. Y va a promover que efectivamente mejoren las capacidades, mejoren las actitudes con P y también actitudes con C de los funcionarios y servidores públicos.
porque eso va a ser el elemento que va a también coadyuvar a la mejora de la gestión en cada entidad pública, con funcionarios más capacitados, con mejor expertise, con conocimiento de las materias que trabajan y que hacen, van a poder realizar sus funciones de una manera más correcta, más debida, más adecuada. Entonces, eso también es parte de la atribución del Sistema Nacional de Control, lograr promover una gestión de calidad a través de acciones de capacitación, a través de las cuales se logra que eso sea una constante, búsqueda permanente de la mejora funcionarial. También la Contraloría formula, y aquí la oportunidad es importante, recomendaciones. Recomendaciones a la gestión de la entidad. Recomendaciones de carácter no solamente de responsabilidad, de identificar la responsabilidad administrativa, civil o penal del funcionario, sino de cómo mejorar su gestión, cómo mejorar sus procesos, sus procedimientos, su dinámica, estructura orgánica incluso, y acciones a adoptar al respecto. Esa formulación oportuna de recomendaciones es parte también del rol de la Contraloría. Y esas son recomendaciones que tienen que estar bien claras, ser precisas, ser pertinentes. Tienen que ayudar realmente a la gestión a que lo que dice el Sistema Nacional de Control realmente le esté permitiendo luego mejorar hacia adelante o incluso mejorar el proceso que está en curso, como vamos a ver en el control simultáneo. Yo puedo adoptar acciones mientras se está realizando un proceso, por ejemplo, de selección, y puedo mejorarlo, corregirlo. La ejecución de una obra también puedo mejorarla en función de las recomendaciones que me plantea la identificación de riesgos y recomendaciones que me plantea la Contraloría. Entonces, eso genera tanto mejoras en la gestión y además evitar perjuicios mayores, evitar que se detecten problemas mayores más adelante, siempre teniendo en cuenta que esta recomendación, y eso sí ya es una responsabilidad de la misma Contraloría, de los órganos de control institucional, los socios, etcétera, Profesor, de, buenas noches. sí, buenas noches, Hola, sí, sí, buenas noches, dígame, buenas noches, sí, ujú, sí, buenas noches. Disculpe que le interrumpa un momentito para hacer un comentario, nada más. sí, dígame, ujú. Este, usted acaba de hacer un comentario respecto de los descargos que realizan los funcionarios o servidores públicos respecto de los hallazgos o lo que pueda hacer la Contraloría. Eh, Mi pregunta es si efectivamente esos descargos cumplen su función, toda vez que cuando ya la Contraloría te comunica o te notifica algún hallazgo, ya eso ya no va a variar, nunca va a variar. Así que muchos funcionarios, inclusive, ya consideran de que ya para ellos ya está de más hacer un descargo porque a la Contraloría no le van a hacer cambiar de opinión respecto de lo que para ellos está mal. Entonces, muchas veces dicen, no, yo prefiero ir ya al Ministerio Público, ante un juez a defenderme como debe ser, y no ante la Contraloría. ¿A qué se debe, a qué se debe ese criterio que tienen estos funcionarios? Porque ya, en otras palabras, no confían en la Contraloría, en lo que, en los criterios que tiene la Contraloría respecto de las acciones que supuestamente están mal, ¿no? Eso es lo que yo quería comentar. Ok, gracias, señor Roberto. Justamente, bueno, lo comentaba antes, ¿no? Parte de los principios del control gubernamental es el debido proceso de control. Y el debido proceso de control implica justamente una de sus manifestaciones principales es que se lleve a cabo en el marco de la legalidad, pero también informar, por ejemplo, al funcionario que está siendo auditado, que está haciendo materia de un servicio de control, por ejemplo, lo que ha detectado ya sea el OSI o la Contraloría. Y esto en realidad, bueno, los descargos es una forma de ejercer su derecho de defensa, de poder decir, aquí pasó las cosas de esta manera, fueron diferentes a lo que ha detectado inicialmente el control,
y poder, en tal caso, levantar, como se conoce, las observaciones, las desviaciones, los hallazgos que puede haber planteado el órgano de control. Eh, Sin perjuicio de que en algunos casos algunas personas piensen que eso no va a servir, es un derecho del auditado, es un derecho de la persona, el funcionario auditado, poder presentar sus descargos. Evidentemente, si como es un derecho, también no lo puede ejercer, y es que no quiere hacerlo. Entonces, siempre va a quedar en su decisión, pero en todo caso, siempre recomendaría que si uno recibe una desviación, o un hallazgo, pues tiene que responder. Sobre todo, evidentemente, si tienen sustento para explicar qué pasó, el sustento para explicar que las cosas se dieron de una determinada manera, que tiene una justificación o tiene una razón de ser esa accionar del funcionario. Y además, y es responsabilidad de los órganos de control, pues detectar en función a la identificación que hayan hecho previamente, valorar esos descargos. Tienen que considerarlos, tienen que ver cómo esa posición que ha planteado el auditado, pues evidentemente cambia o no cambia su posición inicial, su desviación, su hallazgo inicial. Entonces, eso es algo que tienen que hacer de todas maneras las comisiones de control. Tienen que verificar, tienen que tomar conocimiento de ese descargo y tienen que valorarlo. Entonces, eh, tendría que verse esto de una manera en la cual no se pueda decir que ya no presento mi descargo porque no me van a tener en cuenta. Tienen que tenerlo en cuenta. Ahora, en algunos casos, evidentemente, mantiene su posición, pero tiene que hacerlo de manera sustentada también la comisión de control. Tiene que sustentar por qué. Es que considera que el descargo de esa persona, la evaluación de descargos está comprendida dentro del informe de control. Está como un anexo, ahí cómo han evaluado los descargos. Entonces, lo que yo presenté, tienen que tenerlo en cuenta y tiene que estar ahí reflejado cómo es que lo que yo dije no tuvieron la misma apreciación que yo tenía o consideraron de que no era suficiente para levantar la desviación o la desviación que habían colocado ellos. Entonces, eso de todas maneras van a tener que revisarlo y puede ser que lo valoren positivamente o no, pero es mejor que lo hagan, es mejor que lo tengan en cuenta, porque es mejor que haya planteado su posición, que haya planteado su propia apreciación respecto a esos hechos. Y eso la comisión tiene que observarlo necesariamente, tiene que evaluarlo por lo menos necesariamente. Ahora, ¿cuál es el resultado final de esa evaluación? Ya depende de la propia comisión. Ya es justamente la labor de la comisión evaluarlo y determinar cómo efectivamente qué valor le da eso, qué sentido le da eso. Entonces, es un tema que ya la comisión tiene que ir evaluando, considerando, apreciando, advirtiendo en cada caso, ¿no? Y por cada auditado tiene derecho, aunque sean varios involucrados en la misma operación, a presentar su descargo y a que cada uno de ellos sea revisado y atendido por la comisión antes de que ésta ya tome su decisión final y concluya si es que hay responsabilidad o no hay responsabilidad, o presunta responsabilidad o no hay presunta responsabilidad. Entonces, ese es un tema que que existe como un derecho, como una posibilidad que tiene el auditado y que la comisión también tiene que observar y si le presentan los descargos tiene que evaluarlos. Eso como mínimo siempre tiene que estar presente, sin lo cual, sin una posibilidad de haber planteado al menos los descargos, sin haberle considerado o dado la posibilidad de ello, el proceso de control se viciaría. No sería un debido proceso de control. Entonces tiene que haberle dado por lo menos la posibilidad de descargar. Luego de que ha descargado a esa persona, tiene también la necesidad de revisar eso, de evaluar eso. Ya su posición, como les digo, puede ser que le dé la razón o no le dé la razón, pero sí tiene que evaluar. Eso necesariamente lo tiene que hacer la comisión. Entonces, en el marco de esas atribuciones del Sistema Nacional de Control, estas recomendaciones van más allá de las recomendaciones de responsabilidades. No son más allá, como decía, de ello, van al ámbito de la gestión pública, al ámbito de cómo mejoran las entidades, procesos, indicadores, estructuras, cómo se ordenan mejor
Y por eso la recomendación, como les decía, del Sistema Nacional de Control tiene que ser clara, tiene que ser precisa, tiene que ser fácilmente identificable por la entidad para que se pueda cumplir, para que pueda realizar esa recomendación. Y también hay un apoyo técnico que brinda el sistema al procurador o al representante legal de la entidad. Esto sobre todo más enfocado en los procesos de deslinde de responsabilidades. Evidentemente, si el procurador de una entidad, por ejemplo, tiene que tomar acciones legales contra un funcionario o funcionarios que han sido identificados de responsabilidad civil, por ejemplo, penal, en un informe, puede acudir a los órganos de control para que le expliquen, para que le den más su propia apreciación, sus pautas respecto a lo que ha identificado en ese informe de control. En algunas entidades no existe un procurador público, sino un representante legal de la entidad, alguna área de la entidad que se encarga de tomar las acciones legales respectivas. Y eso también implica que tenga que coordinarse a través de ese representante un apoyo que le pueda brindar el Sistema Nacional de Control para poder, se entiende, defender mejor los intereses del Estado. Porque se entiende que aquí lo que se está haciendo es defender los intereses del Estado. El Estado ha sido afectado por el accionar del funcionario, no ha tenido una actuación adecuada de ese funcionario, correcta del funcionario, y el Estado debe ser resarcido o debe repararse el perjuicio o debe simplemente reclamar la responsabilidad de ese funcionario servidor que no actuó debidamente. Esto implica un apoyo técnico que también puede brindar el control para que esas acciones de responsabilidad, de reclamo, de determinación de responsabilidades, de reparación económica, se lleven a cabo de manera correcta por parte, en este caso, de representantes respectivos de la entidad. Y también es importante ya ir también al lado de el enfoque del ejercicio del control. ¿Cómo se lleva a cabo ese control? Y aquí vamos a hablar en primer lugar del control externo. Como decíamos, todo también este control en normas, en métodos, en procedimientos que normalmente aprueba la Contraloría y las aplica la misma Contraloría, pero también los OSIs o la Sociedad de Auditoría, por encargo o como pasa con la Sociedad de Auditoría, designación de la Contraloría. Entonces, el control externo va a supervisar la gestión, cómo se captan, cómo se utilizan los recursos y bienes del Estado. Y como decía previamente, es de carácter selectivo usualmente. Yo voy a escoger a qué entidad voy a ir, qué áreas de la entidad voy a auditar, a controlar. Y usualmente era entendido como un control posterior. Es decir, yo voy a verificar las acciones, las operaciones de las entidades que ya se habían realizado, que ya se habían llevado a cabo. Yo actúo sobre lo que ya se hizo, en este caso. Ya se culminó la operación, el procedimiento, la actuación de la entidad ya terminó. Entonces, estas acciones de control normalmente van a estar reguladas por un plan de control anual, ya sea para todo el Sistema Nacional de Control, como para un OSI en específico, por ejemplo, una entidad. Él va a decir ahí cuántas acciones, cuántos servicios de control voy a hacer en el año que tengo de atribuido como metas. Voy a hacer auditoría de cumplimiento, voy a hacer acciones de fijo posterior, voy a hacer controles concurrentes. Eso es el plan de control. Es lo que va a decir cómo se organiza este órgano de control para realizar sus acciones durante todo el año, por ejemplo. Entonces, este control externo es lo que mira a la entidad desde fuera. ¿Qué hace la entidad? ¿Qué hacen las áreas de la entidad? Lo voy a verificar desde fuera. Normalmente lo hace a través de la Contraloría o a través de los OSI, que son parte de la Contraloría dentro de cada entidad. Entonces, yo voy a enfocarme en ese control externo, que va a ser la forma en la cual yo voy a seleccionar, ya sea entidades o áreas dentro de la entidad, y como tal, voy a ejercer el control de esa manera. Este control externo es el control que tradicionalmente las entidades han conocido y que ven, la Contraloría ha venido, una comisión auditora ha venido a mi entidad.
y ha venido y se han quedado un mes o 2 meses y están haciendo control gubernamental. Están haciendo un servicio de control, una acción de control dentro de cada entidad. Es el control que viene un agente justamente externo, como la Contraloría, que no forma parte de esa entidad, y voy a verificar lo que viene haciendo esa entidad durante ese periodo. Durante un periodo determinado, durante unas operaciones determinadas. No va a ser todo lo que hace la entidad, sino respecto a algunas operaciones, acciones, áreas de la entidad, procesos de esa entidad. Sobre eso voy a enfocarme. Y por otro lado tenemos el control interno. El control interno, también como su nombre lo dice, van a hacer acciones de manera más continua, de cautela, básicamente preventivas, también simultánea, también puede darse en el momento que se está realizando las operaciones, las acciones de la entidad, y también de verificación posterior, que es en relación a lo que la misma entidad va a llevar a cabo. El objeto es que la misma entidad se autocontrole para que la gestión de sus recursos, de sus bienes, de sus operaciones se efectúe de manera correcta y eficiente. Es decir, aquí se busca dar un esquema, como le decía, un ambiente de control, de manera tal que se pueda asegurar que en la entidad, al menos lo más posible, las cosas funcionen correctamente. Las operaciones, los gastos, las contrataciones se lleven a cabo de manera adecuada. ¿Quién es responsabilidad titular de la entidad, de la cabeza de la entidad? Desde ahí parte la idea de fomentar y supervisar el funcionamiento y la confiabilidad de ese control interno. Es la entidad la que va a verificar directamente a través de sus propios funcionarios, sus propias áreas, que ese control interno va a evaluarlo, cómo se está llevando a cabo dentro de la entidad. ¿Qué acciones estoy adoptando como entidad para fomentar el control interno? Para que los resultados que me brinde ese control interno sean confiables. Esto, como les digo, es una responsabilidad no de la Contraloría, no del OSI. Lo pueden verificar, pueden ver cómo está funcionando, dan las pautas, dan las normas, pero es la entidad la que ejerce el control interno. Es la principal responsable de que se implemente de una entidad y que se funcione de manera adecuada, de manera correcta, que permita asegurar que la entidad llevó a cabo sus actividades mínimas necesarias para asegurar que el control dentro de las propias áreas de la entidad se implemente debidamente. Es decir, yo genero un clima de control dentro de mi entidad. Yo adopto acciones de gestión preventivas, de estructurar mi entidad, de organizar a mis funcionarios y servidores, de incentivarlos, motivarlos a lograr que haya este clima de control saludable dentro de una entidad pública determinada. Y ya dentro del control externo vamos a ver diferentes tipos de control. Uno es el control posterior, que es el control clásico, si queremos llamar, el control que se recae sobre los hechos que ya ocurrieron, sobre las actuaciones que ya sucedieron. Yo voy a verificar la compra que se hizo, el procedimiento de selección que ya terminó, voy a verificar la obra que ya concluyó, voy a verificar el proceso de selección que se llevó a cabo para personal, eso voy a verificar. Ya los hechos, la actuación ya se produjo. Y por otro lado tenemos el control simultáneo, es decir, el control que se da durante el proceso en curso, sobre la marcha. Es decir, los hechos están sucediendo en este momento, están ocurriendo en ese mismo periodo, en esas mismas fechas que se tiene el control. Todavía lo que busca el control es advertir en ese momento, durante la ejecución de esas actuaciones, que efectivamente ese control simultáneo logre advertir a la entidad, detectar riesgos, evitar que efectivamente se llegue a concretar un perjuicio, que se lleve a concretar ese riesgo para el Estado. Es un control simultáneo que tiene un enfoque básicamente preventivo. Eso es lo que busca el control simultáneo, prevenir. No ya llegar cuando los hechos ya están concluidos, sino corregir sobre la marcha, si es posible.
advertir situaciones adversas, es el término que utiliza el control concurrente, por ejemplo, para decir, oye, aquí se está generando una situación que puede implicar un riesgo para la entidad, un perjuicio para la entidad. Este control simultáneo es constante. Tiene varias modalidades también para llevarse a cabo. Es un control que no para, que se desarrolla durante el proceso. Si ya terminó el proceso, en realidad no es control simultáneo, es un control posterior. Por lo tanto, este control simultáneo lo que busca es influir más directamente en la gestión, porque voy a avisarle a la entidad, voy a advertirle a la entidad todavía. Voy a decirle, oye, aquí hay temas que tienes que corregir sobre la marcha, subsanar, cambiar el rumbo antes de que se produzca un perjuicio, un daño, una afectación a los intereses del Estado. Y por otro lado tenemos el control previo. El control previo, en realidad, está basado sobre todo en aspectos muy concretos, en temas muy puntuales, como presupuestos adicionales de una obra, o lo que hablaba hace un rato, de compras de armamento, por ejemplo, para Fuerzas Armadas y policiales. Y básicamente va a ser un control que se va a dar respecto a acciones que todavía no se han tomado, decisiones que todavía no se han ejecutado, que requieren justamente, antes de llevarse a cabo, este control previo. Es la opinión normalmente de la Contraloría, la autorización en algunos casos de la Contraloría. Por eso tiene que ser manejado de manera muy técnica, de manera muy especializada. Si voy a dar, por ejemplo, un tema de adicionales de obra, pues efectivamente tengo que saber de ejecución de obras. Si vamos a hablar de operaciones de deuda pública, debe haber especialistas en materia de deuda pública. Es un control mucho más acotado a operaciones, como le decía, muy específicas. Pero, hay que reconocerlo, es un control que tiene bastante incidencia, porque aprobar que una entidad gaste 15%, 20% más en una obra es un factor importante. O una operación de armamento que implica muchas veces millones, es de bastante relevancia. Entonces, hay que tener en cuenta que ese control previo tiene que ser manejado con mucha rigurosidad, con mucho carácter técnico, con mucha revisión antes de tomar una manifestación, una opinión al final. Vamos a ver, en relación al control posterior, sus diferentes tipos de modalidades, en este caso, formas de servicios de control, como se conocen, o acciones de control, como dice la ley orgánica todavía, en las cuales son las formas en que se ejerce el control, en este caso posterior. Todas estas son formas de control posterior, son sobre acciones, sobre operaciones, sobre procesos ya culminados. Aquí la entidad ya hizo, ya no puede cambiar las cosas, ya se hicieron. En realidad lo que cambia aquí es la amplitud del control. La autoridad de cumplimiento, por ejemplo, tiene un alcance más prolongado, puede ser un periodo anual o de más años de control, o puede ser también más operaciones de toda un área de la entidad. Todo lo que es operaciones que ha hecho el área de logística durante el año 2022 y 2023. Y tiene un proceso más largo, un desarrollo mismo, una ejecución misma de la auditoría de cumplimiento mucho más amplia, mucho más desarrollada. Es la auditoría más clásica, lo que antes también se llamaba, anteriormente en marcos normativos, se llamaba acción de control posterior, ¿no? Entonces, esta auditoría de cumplimiento básicamente es una auditoría de legalidad. Yo voy a ver cómo el presupuesto, las operaciones, las contrataciones, el gasto de la entidad ha sido realizado de acuerdo al marco normativo que regule esas operaciones. Esto es lo que voy a verificar con la auditoría de cumplimiento. Es una auditoría de legalidad. Voy a corroborar lo que hizo el funcionario, lo que hizo la entidad, con el marco legal, marco reglamentario que regula sus funciones, respecto a un universo de varias operaciones de la entidad. Es un control más amplio, si queremos llamarlo, porque no habla solamente de un hecho puntual específico,
Si queremos solamente tratar un hecho específico, la compra de tales medicamentos, el procedimiento de selección tal, que ya tiene elementos que advierten una posible, una presunta irregularidad, no voy a hacer una auditoría de cumplimiento, voy a hacer un servicio de control específico. Porque solamente este servicio, que además es más corto en cuanto a tiempo, más simple en cuanto a su ejecución, se va a acotar a un hecho determinado. No va a ser, no voy a buscar todavía, en la auditoría de cumplimiento voy a buscar de las diferentes operaciones algunos hechos que pueden ser irregulares como no, porque la auditoría de cumplimiento puede determinar que efectivamente no hay ningún hecho irregular. Sí, es factible. Y podría culminar diciendo que no hay ningún hecho irregular ni ninguna responsabilidad. En casos factibles lo es. Entonces, esta auditoría de cumplimiento podría terminar sin identificar responsabilidades. El control específico parte de una premisa en la que podría haber ya elementos, y justamente por eso hago el control específico, que me permiten a mí advertir que si ahondo más, voy a encontrar si el hecho es irregular. Ahora, igual eso tiene que corroborarse, como les decía, permitiendo al funcionario servidor descargar, verificando la información, teniendo el sustento, tanto en auditoría de cumplimiento como en control específico, tengo que tener el sustento, tengo que tener los anexos del informe, los elementos probatorios, los medios probatorios que indiquen que efectivamente esto que está advirtiendo en el texto del informe de control la comisión realmente se produjo. No es que un informe de control se sustenta en la afirmación del auditor. No basta eso, obviamente, ni la opinión de él. Eso tiene que estar sustentado, corroborado en datos, documentos, cuadros, sustento documental, fundamentalmente, medios probatorios que sustenten la posición del auditor. Tanto en la auditoría de cumplimiento como en el control específico, eso tiene que estar ahí, plasmado. No solamente en el papel, el texto del informe, sino en los anexos del informe. A diferencia de la auditoría de cumplimiento y de control específico, la auditoría de desempeño no identifica responsabilidades. Aquí no se señala hay una responsabilidad administrativa o civil o penal. La auditoría de desempeño, como hablaba hace un rato, busca coadyuvar justamente a la mejora de la gestión pública, de manera más directa. Su enfoque es más ver cómo las entidades han logrado el cumplimiento de sus objetivos, el logro de metas, la mejora de sus indicadores. A eso mira la auditoría de desempeño. Cómo justamente se ha llevado a cabo el desempeño de una determinada entidad en materias específicas. Voy a verificar cómo trabajó los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, o el tema de el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Por parte de las diferentes entidades estatales. Voy a evaluar justamente eficiencia, eficacia, logro de resultados, para advertir a la entidad cómo viene llevando a cabo sus acciones en esa materia. Ya voy a verificar periodos terminados, acciones terminadas. Le voy a decir a la entidad, yo he detectado esto y toma medidas, planes de acción para mejorar hacia el futuro. No voy a identificar responsabilidades, le voy a pedir que mejore, que se comprometa a mejorar, que tome medidas hacia adelante para que eso que haya detectado como deficiencias o falta de cumplimiento de metas o objetivos, más adelante lo logre efectivamente, que realmente sea algo que se satisfaga, que se logre efectivamente. Más adelante, corregir. Esta auditoría de desempeño mira hacia eso, mejora la gestión pública, mejora del cumplimiento de resultado de la entidad. Se supone, se entiende, y esta es la búsqueda de la auditoría de desempeño, que luego de haber realizado la auditoría de desempeño, la entidad, con la información que le pone a disposición la Comisión de Auditoría de Desempeño, va a poder efectivamente mejorar sus indicadores, el cumplimiento de sus objetivos, sus resultados, el logro de sus metas. Ese va a ser el objetivo de la auditoría de desempeño. Otras formas de control posterior también las vamos a encontrar en esquemas que también ha desarrollado, fundamentalmente bajo el marco normativo de la Contraloría,
que es la auditoría financiera. La auditoría financiera, ya lo mencionaba, vinculada sobre todo, la puede hacer la Contraloría, la puede hacer un OSI, pero sobre todo lo hacen las sociedades de auditoría. Y esas personas jurídicas privadas que les decía, que son contratadas, pagadas con el presupuesto de las mismas entidades, para que vean sobre todo cómo están los estados financieros, dan una opinión sobre los estados financieros, que si están correctamente plasmados, si son efectivamente, sobre todo, es una opinión respecto a que si los ingresos y egresos de la entidad están correctamente plasmados en sus cuentas. Una teoría puntualmente de ese carácter financiero. De ahí podrían derivarse, si se encuentran irregularidades, responsabilidades, podría ser, pero no identifica directamente responsabilidades. Podría ser que la entidad, de acuerdo a los resultados de la opinión, las conclusiones del auditor, pueda advertir y tomar ya medidas por su cuenta para poder atender esas posibles irregularidades que ha habido en la gestión financiera de la entidad. Pero en principio no es su objetivo principal detectar responsabilidades, sino brindar una opinión, un dictamen del auditor. Otro caso de control posterior más reciente es la acción de oficio posterior, que también tiene un carácter muy puntual y que además tampoco determina responsabilidades. Básicamente, muchos de estos mecanismos de acción de oficio posterior nacen de denuncias que recibe el Sistema Nacional de Control. Y esta acción de oficio posterior básicamente le va a informar a la entidad de una presunta actuación o un presunto hecho irregular para que ésta tome las medidas que considere pertinentes. No es que la acción de oficio posterior va a detectar inmediatamente una responsabilidad civil o penal o administrativa del funcionario. Va a ser la entidad la que puede tomar medidas como enviar ese caso al deslinde de responsabilidades o puede tomar otras medidas de gestión. Ya queda en manos de la entidad, obviamente tiene que informarlo al Sistema Nacional de Control qué es lo que va a hacer al respecto. Depende, ya le informa a la entidad que ha pasado esto, para que ésta tome medidas, ya sea vinculadas a la determinación de responsabilidad, al deslinde de responsabilidades, medidas de gestión, medidas correctivas, un plan para atender la situación que se ha detectado a través de la acción de oficio posterior. Ese es un esquema más ágil, más directo, más rápido también, sobre un hecho puntual, en el cual básicamente la entidad es la que se encarga de adoptar las medidas que correspondan. No le precisa exactamente qué medidas. Le dice, te informo este hecho para que tú tomes las acciones que correspondan, que considere pertinente. Lo deja ya en manos de la entidad, fundamentalmente. Y otro tema es la auditoría forense, que es una auditoría nueva, que básicamente lo que busca es una auditoría aprobada este año, que busca básicamente sobre la base de la información que, por ejemplo, están las declaraciones juradas que se presentan de bienes y rentas, por ejemplo, ante la Contraloría, poder detectar presuntos casos de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento que no está justificado, enriquecimiento que el funcionario no puede sustentar, cómo llegó a tener ese patrimonio, esos ingresos, esas rentas. Tiene un enfoque muy centrado también en la parte penal, que justamente una de su razón de ser es detectar un tipo delictivo, que es el enriquecimiento ilícito. Vamos a ver en la clase del viernes, ya hablando de responsabilidad penal, pues qué consecuencias se pueden derivar de los diferentes tipos delictivos que existen en materia de administración pública. Uno de ellos, en este caso, la autoridad forense se enfoca en detectar el enriquecimiento ilícito, que es un tipo delictivo. Pero este listado que hacemos de control posterior no es cerrado como, como se ha dado en los últimos años. La acción de oficio posterior, el hecho específico o la auditoría forense son servicios de control nuevos, relativamente nuevos, de pocos años, o incluso de este año. Y queda en manos de la Contraloría poder establecer nuevos servicios de control posterior. Podría crear nuevos también. Está en el marco de su facultad que decíamos rectora, normativa, de definir el funcionamiento de ese Sistema Nacional de Control. Así que, en realidad, este control posterior va a estar determinado. Las otras modalidades, otros tipos de servicios que puedan hacer, pueden aparecer nuevos o puede incluso eliminar alguno de estos.
Eso está en manos de la propia Contraloría en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Control. Esto es en respecto al control posterior. Como les decía, es el control sobre los hechos ya consumados, los hechos que ya ocurrieron, las acciones que ya ocurrieron. Va a tener, en algunos casos, identificar responsabilidades, en otros casos no identificar responsabilidades. En algunos casos hacer recomendaciones de gestión únicamente o de opinión de estados financieros. En otros casos está muy acotado, por ejemplo, a detectar enriquecimiento ilícito. En otros casos es más general, como la auditoría de cumplimiento. Voy a buscar recién, dentro de un grupo de operaciones, qué ha pasado. O me centro en un hecho específico, como el servicio de control específico, en que ya sé qué hecho voy a verificar. Solamente este hecho voy a verificar. Entonces, voy a utilizar el Sistema Nacional de Control, estas diferentes formas de servicios de control, en función a la información con la que cuente, al objeto que quiera detectar, a los periodos que quiera verificar, al tipo de entidad también, el tipo de operaciones que voy a verificar. Voy a centrarme en los diferentes tipos de control posterior que puedo utilizar. Esto queda justamente a la autonomía funcional de la Contraloría, que va a determinar, por ejemplo, cuántas auditorías de cumplimiento voy a realizar en el año, cuántas acciones de oficio posterior, cuántas auditorías financieras, etc. Esa es la determinación autónoma que hace la Contraloría de sus servicios, de cómo voy a establecer a qué tipo de servicios me voy a abocar en mayor o menor medida durante un periodo, por ejemplo, anual. Y el otro es el control simultáneo, que también lo mencionaba antes hace un rato. Es el control que se da, no hay hechos terminados, no hay procesos concluidos. Es un examen sistemático, objetivo, a lo que se conoce como hitos de control. Momentos específicos, hago cortes al proceso en curso, como caso de un proceso de selección o una ejecución de una obra. Voy avisando cada cierto tiempo. Estos hitos de control son informes pequeños que van advirtiendo, en algunos casos, a las entidades qué viene ocurriendo durante ese proceso. En curso, por eso enfatizo eso, en curso. El proceso no ha terminado. Estamos hablando de algo que está dándose en simultáneo, justamente, en el presente. No es el pasado lo que estoy verificando. Es algo que está ocurriendo en ese momento. ¿Y cuál es el objeto de este control simultáneo, entonces? Es advertir, identificar y comunicar antes de que se produzca, ya no sea riesgo, sino que ya sea un daño efectivo, situaciones adversas. Decirle a la entidad, esto está ocurriendo en este momento, si vas por ese camino o si sigues actuando de esta manera, va a generarse un perjuicio, va a generarse un incumplimiento normativo, vas a transgredir la norma. Entonces, esto que se conoce como situaciones adversas, yo te las comunico para que tú tomes las medidas oportunas también, las que sean necesarias para corregir ese el riesgo, para eliminar, si esto es posible, el riesgo o mitigar el riesgo. Es lo que se conoce como adoptar medidas correctivas y preventivas. Es decir, yo voy a adoptar las medidas que sean necesarias, ya sea para corregir lo que está mal ya durante ese proceso en curso, o prevenir que no se concretice lo que está mal, que no se llegue a producir el daño, el perjuicio, generar esa afectación a los intereses del Estado. Ese era el carácter preventivo que tiene este control simultáneo, a lo cual también se busca atender y se le ha dado bastante prioridad en los últimos años, porque justamente recogía una posición y una necesidad en algunos casos de señalar que efectivamente era necesario que el Sistema Nacional de Control pueda también participar apoyando la gestión de otra manera, no solamente detectando los hechos ya ocurridos, sino también advirtiendo durante la marcha,
durante el proceso para que se adopten correcciones de ser el caso. Medidas inmediatas para corregir, para tomar soluciones al momento, con la advertencia que hace el Sistema Nacional de Control, informando a la entidad, advirtiendo, comunicándole dónde está la falla en ese proceso o dónde podría generarse la afectación a ese proceso. Eso busca el control simultáneo. ¿Y cómo se efectiviza? ¿Qué formas, modalidades tiene ese control simultáneo? El enfoque preventivo es la clave. Tiene que ser oportuno. No, ya no sería, no cumpliría su finalidad, su razón de ser preventivo, si te aviso luego de ya que no puedes tomar acciones correctivas correspondientes. Ya pasó el momento debido para corregir. Por lo tanto, ahí tendría que ser lo más oportuno posible, al mismo tiempo en que se está produciendo la actividad. Al mismo tiempo, en ese mismo momento tengo que advertir cuando se puede tomar medidas preventivas o correctivas. Tiene que ser, por lo tanto, como estamos hablando de algo que se está dando en el momento, célere. Es decir, los plazos del control simultáneo tienen que cumplirse para los órganos de control de manera clara, expeditiva, con un procedimiento dinámico. O sea, el control tiene que estar preparado para advertir, obviamente tiene que conocer lo que está verificando, para poderle recomendar, para poderle advertir a la entidad cómo mejora, cómo corrige, cómo evita el riesgo, cómo minimiza o mitiga el riesgo. Siempre va a ser sincrónico, porque el desarrollo, el ejercicio de este control, pero también los resultados, lo que les decía, el hito de control o el informe final del control concurrente, se dan durante el proceso. Los resultados se van dando sobre la marcha. Por eso es que va haciendo cortes estos hitos de control. Voy avisando a la entidad, voy advirtiendo y voy acumulando esas advertencias, esas decisiones adversas, para que las corrija, para que la entidad tome medidas al respecto de lo que le voy informando. Entonces, esto es durante el desarrollo del proceso. Y los resultados, la entidad no los va a recibir al final del proceso, sino los va a recibir durante el proceso. Esa es la fuerza que busca el control simultáneo. Que la entidad no diga, yo no sabía, no fui advertida, no sabía que las cosas estaban dadas de esa manera y por lo tanto se quedó sin tomar medidas correctivas. Es sincrónico, por lo tanto yo te aviso para que tú tomes en ese mismo momento que puedes hacerlo, que todavía puedes corregirlo, adoptar las medidas que corresponden. ¿Para qué medidas? Claro, eso muchas veces la entidad dice, pero ¿qué hago en ese momento? Aquí es un tema también de gestión, ya. Es un tema de saber si te advierto que, por ejemplo, se está incumpliendo la norma de una determinada manera o se está dando una situación en la cual la entidad está haciendo un proceso irregular o está contratando de manera indebida o está ejecutando una obra con deficiencias técnicas, pues tengo que enfocarme en corregir esas deficiencias en función concretas que me está comunicando el control gubernamental. No puedo, en este caso, dejar de advertir, no puedo dejar pasar eso y tomar medidas si ya me las han comunicado, si no estaría asumiendo una responsabilidad posterior. Porque habiéndome advertido, habiéndome avisado el Sistema Nacional de Control de que eso está ocurriendo, no adopto las medidas oportunas y pertinentes para corregir esas posibles situaciones de riesgo. Ya no puedo alegar desconocimiento, no puedo alegar que no sabía la entidad, porque ya le he ido avisando
no una vez, sino a veces varias veces durante todo un proceso, durante estos hitos de control, le voy avisando a la entidad que esto viene ocurriendo y que por lo tanto tienen que tomarse medidas lo más inmediatas, lo más oportunas, lo más precisas para corregir esas deficiencias que se van dando sobre la marcha. Y también este control simultáneo, así como hablábamos del control posterior, va a tener determinados tipos, determinadas formas de hacerse efectivo. No es solamente una forma de hacer control sobre la marcha. Una es la orientación de oficio, que normalmente es un control que se hace más de una verificación, si queremos llamar, que se puede hacer en línea, en gabinete, sin tener que ir necesariamente a la entidad o al proceso de control, objeto de control. Básicamente aquí le puedo advertir, por ejemplo, la falta de registro de una información que está obligada a la entidad, el incumplimiento de una norma. Estoy avisando a la entidad para que inmediatamente yo te oriento, justamente. Estoy diciendo como Sistema Nacional de Control, por mi propia iniciativa, por eso de oficio, estoy orientando a que, oye, esos están caminando contra la norma, se están faltando requisitos, se está considerando un postor inadecuado, se está haciendo, incumpliendo de manera reiterada registrar una determinada información. Entonces, tengo que, en este caso, recoger lo que me dice el Sistema Nacional de Control y tomar medidas respecto a lo que me informa. Puede ser incluso, no es un informe necesariamente, puede ser un documento oficio, un memorando que recibo del OSI por parte del órgano de control de la entidad, que me está avisando, me está diciendo que las cosas están dándose de esta manera. Otra es la visita de control. En la visita de control ya encontramos aquí un esquema en el cual sí se va in situ. Sí los órganos de control van a la obra, a la operación, al lugar donde están dándose los procesos o los hechos en curso. Normalmente se deja constancia de ello y como tal, eso es informado a la entidad. Los resultados de la visita de control, qué he advertido, qué he detectado, qué aspectos tengo que corregir como consecuencia de lo que he determinado en el informe de visita de control. Y el, digamos, más amplio, más utilizado en materia de control simultáneo es el control concurrente, ¿no? El control a procesos más grandes, a obras de gran envergadura, megaproyectos, infraestructura pública, que se llevan a cabo durante periodos a veces de 2 años, 3 años, etc. Y este control concurrente va acompañando todo ese proceso. Y el gestor público sea acompañado por este control gubernamental. Control gubernamental que se va dando sobre la marcha. Desde un determinado momento que escoge el control también. No es que necesariamente sea el inicio propiamente del proceso. Puede ser que lo tome el control concurrente a partir de un momento en el cual ya la ejecución está dándose. Y a partir de ahí empieza a contar sus hitos de control. Empieza a establecer las comunicaciones que le va dando el Sistema Nacional de Control a, en este caso, estas entidades sujetas a control concurrente, a operaciones que están bajo el control concurrente. Y aquí se genera entonces una relación permanente entre la entidad que está haciendo el proceso en curso y los órganos de control, que van sacando, como les decía, resultados sobre la marcha. Estos procesos van siendo verificados y, como tal, le voy emitiendo informes de hito de control. Como les decía, verifico durante 3 meses, cierro esa etapa, saco un informe de hito de control. Luego pasan 3 meses más o 4 meses más, hago otro informe de hito de control. Hasta que agrupo todos esos hitos de control que ya voy avisando, voy advirtiendo a la entidad y que ya le voy comunicando lo que se conoce como situaciones adversas,
Situaciones que debe ir conociendo y corrigiendo la entidad, o adoptando acciones para, como les decía, eliminar o mitigar ese riesgo. Y luego al final saco un informe, como quieres llamar, resumen o de cierre de informe de control concurrente, que va considerando todo lo que se ha ido verificando anteriormente, todos los hitos que se han ido sacando anteriormente. Eso es el resultado del control concurrente final. Pero ojo, que todo esto se ha dado mientras sigue el proceso, para no desnaturalizar el control concurrente. Tiene que darse siempre cuando el proceso está en la marcha, está en curso. Obviamente tiene incidencia especial sobre todo en proyectos de inversión de gran envergadura, en ejecución de obras, que normalmente tienen un periodo de desarrollo mucho más prolongado. A veces incluso se amplía ese periodo, ¿no? Como pasa comúnmente, lo hemos visto en mucha obra pública, ¿no? Que se va postergando, se va ampliando los periodos, y ahí tiene que estar, mientras siga ese proceso, mientras siga esa ejecución, el control concurrente, como mecanismo para ir avisando, advirtiendo, corrigiendo, permitiendo a la entidad adoptar acciones correctivas, adoptar acciones que le permitan justamente salvaguardar los intereses del Estado, evitar que ese riesgo que voy detectando, esa situación adversa, se llegue a configurar, porque si configura, ya hay un perjuicio, ya hay una afectación, ya hay un incumplimiento normativo, independientemente de cuál sea la situación, pero ya hay un hecho, quieres llamar consumado, y ahí eso ya tendría otras consecuencias, ya más enfocadas en el tema de determinación de responsabilidades. Incluso si yo te voy invirtiendo, ya sea en esta modalidad de control simultáneo, y tú no tomas acciones, a pesar de haberte avisado, de haberte comunicado oportunamente, pues evidentemente eso va a generar también responsabilidades, porque habiendo sido advertido, no tomo acciones, no corrijo. Entonces, este control simultáneo podría derivar en acciones de control posterior también. Si luego de haber hecho todo este control simultáneo, genero que efectivamente no tenga una respuesta oportuna, adecuada de la entidad, pues esa entidad, los funcionarios correspondientes van a tener que asumir responsabilidad por eso. Porque no, habiéndoles advertido en su momento, no lo hicieron. Entonces, hay una ligazón también, un vínculo entre control simultáneo y control posterior. Y lo que haya dicho el Sistema Nacional de Control durante el control simultáneo, no es que la entidad pueda decir me libera responsabilidad en el sentido de que ya participó el Sistema Nacional de Control, la Contraloría, etcétera. Porque se entiende que la participación ha ido siendo para advertir en ese momento, no para convalidar los actos de la entidad, sino para ir advirtiendo cuando corresponde, obviamente, deficiencias, riesgos, situaciones que pueden conllevar una situación irregular o un perjuicio a la entidad. Entonces, si teniendo esos esquemas de advertencia previa, si quieres llamar, si llegó a configurar el daño, el perjuicio, el hecho irregular, el incumplimiento normativo, pues eso ya lleva a otro ámbito, al ámbito del posterior, a determinar presuntas responsabilidades, con todo el esquema que eso conlleva ya de procesamiento de esas responsabilidades, identificación y determinación de responsabilidades. Eso porque en su momento, cuando se pudo hacer, cuando se pudo tomar medidas correctivas oportunas o evitar que se configure ese daño, ese perjuicio, ese riesgo ya se volvió realidad, no lo hizo. Y por otro lado tenemos un control más acotado, más especializado, como les decía, que es el control previo. Este control previo está centrado en operaciones especiales, si quieres llamar, hacen determinadas entidades o sectores, ¿no? Por su propia naturaleza de armamento, de estar vinculadas con la seguridad, con la defensa nacional o orden interno, las contrataciones, por ejemplo, directas, se hacen con carácter secreto, secreto militar, de esa naturaleza, tienen que tener una opinión previa de la Contraloría, porque
ya hay unas características particulares. Primero, que son directas, que son muchas veces de montos significativos. Hablamos de operaciones, como les decía, de millones. Y además, por su naturaleza, también no son publicitadas, como se hace cualquier compra pública, por ejemplo, de medicamentos, de, de computadoras, de escritorios, de camionetas. En este caso, por esa connotación específica del ámbito militar o el ámbito de orden interno, son secretas además. Pues esto requiere una participación especial de la Contraloría para evitar que estas situaciones, estas operaciones con estas características, pues deriven en situaciones que puedan ser una afectación total a los intereses del Estado, tanto en el punto de vista económico como en el punto de vista de los intereses de la entidad. En este caso, la opinión va a ser sobre la viabilidad de esa contratación directa, sobre la información que le proporciona y que se maneja con mucha confidencialidad, justamente por naturaleza secreta, por parte también de los órganos de control. En este caso, todo este tipo de operaciones de control previo las hace la misma Contraloría como tal. Áreas especializadas de Contraloría que opinan sobre esto o autorizan sobre esto. Entonces, en este caso, las contrataciones con carácter secreto o secreto militar o razones de orden interno, un área especializada va a verificar toda la información, el expediente que alcanza las entidades que se encargan de hacer este tipo de contrataciones para poder brindar la opinión previa favorable a esa contratación. ¿Entiendes? Tiene que ser favorable, justamente porque si detecta situaciones que están poniendo en riesgo una contratación adecuada, pues efectivamente va a tener que tomar medidas, en ese caso, la entidad para corregir. Ahora, otro ámbito que ya les decía que sí requiere una autorización previa a la Contraloría es prestaciones adicionales y supervisión de obras públicas. Saben que buena parte del presupuesto público se va en la ejecución de obras, de toda envergadura, de diferente tamaño, de grandes proyectos de infraestructura como proyectos más pequeños, como puede ser una reparación de veredas, mantenimiento de carreteras, etcétera, así como puentes, etcétera, caminos, carreteras, todo tipo de infraestructura pública puede estar sujeta a lo que se conoce como prestaciones adicionales. Es decir, que a lo previsto inicialmente tenga que aumentarse el presupuesto, tenga que pagarse de más, si queremos llamar. Y esto pasa mucho en la obra pública, que tiene que, además de las demoras que ya conocemos, tiene que incrementarse ese presupuesto público. Tiene que, por lo tanto, antes de autorizar un gasto mayor como consecuencia de la ejecución de esa obra pública, tiene que estar justificada esta prestación adicional. Tiene que explicar por qué es necesario incrementar el presupuesto de esa obra. Y esto no es algo automático, que las entidades luego de un porcentaje ya puedan hacerlo a su criterio nada más. Tienen que pasar por la autorización previa de la Contraloría en toda esta materia de adicionales de obra. Para poder sustentar, tienen que explicar, tienen que enviar toda la documentación sustentatoria, que es bastante amplia en el caso de obras, para que la Contraloría pueda darle una autorización, para que recién a partir de esa autorización puedan proceder a aprobar ese adicional. Adicionales tanto de la ejecución de la obra como de supervisión de obras públicas. Porque ustedes saben que además de un contratista que ejecuta la obra pública, también hay un supervisor de la obra pública, de cómo viene contratando, de cómo viene ejecutando ese contratista. Entonces, si supervisión también requiere mayor presupuesto, mayor adicionales, tiene que pasar por la autorización de la Contraloría previamente, para poder autorizar mayor gasto también, no solo para el contratista ejecutor, sino para el supervisor de la obra. Y otro supuesto de control previo es el llamado informe previo que se hace respecto a operaciones llamadas de deuda pública. Es decir, que el crédito del Estado se compromete, o sea, el Estado se endeuda
la capacidad financiera del Estado se compromete. Hay operaciones de endeudamiento que lo tienen como organismos internacionales y que requieren el aval del Estado, que requieren un compromiso de parte del Estado a largo plazo. Esa operación que compromete evidentemente el presupuesto público, la sostenibilidad financiera del Estado, pues esa deuda pública antes de que se genere, antes de que ya la tenga el Estado, porque ya asumida, comprometida como tal, ya tiene que pagarla. Es como una deuda que asumimos nosotros como particulares con cualquier entidad financiera, tenemos que pagarla. Igual el Estado también se puede endeudar, pero para endeudarse tiene que pasar por un procedimiento de informe previo. Un informe también por un área especializada de Contraloría que tiene que verificar que efectivamente están dadas las condiciones, el sustento, la necesidad para poder hacer ese gasto, para poder comprometer el gasto estatal, el presupuesto estatal, de esa manera. Entonces, este informe previo, esta deuda pública, tiene que ser revisada, evaluada, y luego se emite este informe, que va a dar en una línea una opinión a favor de esa operación o no. Podría simplemente decir que esa operación no es sostenible, no es viable, que afecta a los intereses del Estado y por lo tanto no debe ir más allá de eso, de un interés, de una posibilidad y queda ahí, y es que no pasa por este informe previo de la Contraloría. Entonces, todos esos esquemas de control previo son puntuales, como ven, son materias muy específicas, especializadas, muy técnicas y que ameritan, en muchos casos, por la magnitud de la operación, por el presupuesto involucrado, por el riesgo al interés público involucrado, a la sostenibilidad financiera del Estado, requieren la intervención previa del control gubernamental. Y también, además de los servicios de control que hemos venido viendo, también está la figura de los servicios relacionados, que también puede hacer los órganos del Sistema Nacional de Control. ¿Y qué son estos servicios relacionados? Primero tienen un origen, que puede ser de las mismas atribuciones que tiene el Sistema Nacional de Control en su ley orgánica o encargos legales. Muchas veces salen normas que le dan a la Contraloría, por ejemplo, nuevos encargos legales. Por ejemplo, puede ser en un registro de consultoría, que todas las consultorías del Estado estén registradas ante la Contraloría. O la rendición de cuentas, ¿no? Que es un tema que tienen que las personas que salen de una entidad, que terminan su gestión, tienen que rendir cuentas, transferir su gestión. Eso también es un encargo legal dado a la Contraloría. Van saliendo normas nuevas que van ampliando las atribuciones, que van ampliando lo que puede hacer el Sistema Nacional de Control. Y estos servicios relacionados muchas veces son reflejos de atribuciones y encargos legales. Muchos de ellos se realizan directamente por la Contraloría, algunos también con el apoyo de los órganos de control institucional, y van a coadyuvar al desarrollo del control gubernamental. De estos servicios relacionados se puede obtener información que puede servir al control gubernamental, al planeamiento del control gubernamental, a desarrollar lo que hemos visto anteriormente, servicios de control normalmente posterior, ¿no? Posterior o simultáneo te puede llevar. Son productos diferentes al servicio de control previo, simultáneo y posterior. Es decir, no sale un informe de control como tal, no de un posterior, por ejemplo, como si sale, o un informe de control concurrente, no sale este tipo de producto, ni tampoco una autorización de adicionales de obra. Son productos diferentes, pero que ocupan buena parte del trabajo también del Sistema Nacional de Control. Están vinculados a procesos técnicos y especializados. Por ejemplo, fiscalizar declaraciones juradas es un servicio relacionado. Eh, es parte de la labor cotidiana que hacen los órganos del Sistema Nacional de Control. La información que producen estos servicios relacionados, por ejemplo, la gestión de denuncias. Un ciudadano puede presentar una denuncia ante la Contraloría. Eso, atención, esa evaluación que hace la Contraloría, esa verificación que hace de la denuncia, es un servicio relacionado, por ejemplo. Porque nace de una atribución de la Contraloría de recibir denuncias
No es un servicio de control, ni previo, ni simultáneo, ni posterior, pero la información que se obtiene luego de verificar esa denuncia puede contribuir al control gubernamental. Puede servir de insumo para que luego se planifique un control posterior, por ejemplo. Y tienen una regulación específica. Por ejemplo, la evaluación de la rendición de cuentas tiene una regulación específica de una entidad. La atención de denuncias tiene una regulación específica. La fiscalización de declaraciones juradas que presentan ante la Contraloría también tiene una regulación específica. Por eso hablamos de procesos técnicos y especializados que se aplican a partir de estos servicios relacionados. Estos son constantes también, son permanentes. Cuando se hace la planificación de actividades de los órganos de control, además de los servicios de control que hemos visto, por ejemplo, simultáneo y posterior, también tiene que contemplarse un apartado, un espacio para los servicios relacionados. Son parte de ese proceso. Los servicios relacionados se van a encontrar como parte de lo que hace habitualmente los órganos del Sistema Nacional de Control. Todo eso ayuda a implementar mejor el control, a planificar mejor el control, pero también puede, en algunos casos, contribuir a la entidad, a advertirle, a decirle, por ejemplo, hay denuncias que se ha recibido, a ver qué ha pasado acá, ¿no? O una rendición de cuentas que no se efectuó de manera adecuada, advertirle a la entidad que la corrija. Entonces, son parte también de otros procesos, de otras actividades que lleva a cabo el control, que son permanentes, que ocupan también tiempo, capacidad personal, planificación de esas actividades y que generan resultados también. Resultados que forman parte de, en general, lo que se conoce como servicios de control gubernamental. Cuando hablamos de servicios de control gubernamental, tenemos tanto servicios de control, como hemos visto, como servicios relacionados. El término servicios de control gubernamental agrupa ambos conceptos, tanto servicios de control como servicios relacionados. Muy bien, con esta consideración sobre los servicios relacionados, vamos a ir cerrando la clase del día de hoy. Vamos a tener el viernes también una clase como parte de ese diplomado que va a estar vinculado mucho a los resultados de esos servicios de control, sobre todo posterior, que viene dada ya por un tema que preocupa especialmente a los funcionarios servidores, que es el tema de la determinación, la identificación de responsabilidades. ¿Qué responsabilidades se pueden derivar de mi actuación funcionarial, de lo que hago como funcionario, como servidor público? ¿Qué es lo que puedo hacer, en este caso, como consecuencia de esta identificación de responsabilidades? ¿En qué proceso se encuentra el funcionario servidor público? ¿Administrativos, judiciales? Es consecuencia justamente de los resultados de muchos de esos servicios de control. Del ejercicio del control viene una etapa posterior, que es, en algunos casos, cuando no hablamos de temas solamente de gestión o de mejora de gestión, temas vinculados a determinación, deslinde de responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidades pueden resultar? ¿Qué vías, qué instancias son las que conocen este tipo de responsabilidades? Eso lo vamos a ver también el día viernes. Muy bien, entonces cerramos, Henry, por ahora el día de hoy la clase. Sí, doctor Roberto. Entonces, Estamos doctor, viendo el día viernes entonces. sí, le di una cita anoche. Doctores, muchas gracias por su esfuerzo de estar en el diplomado de hoy. Cerramos la sesión y nos vemos mañana con el otro ponente. Doctores, muchas gracias. Muy buena noche con ustedes. Doctor Roberto, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Buenas noches.